Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos dejar tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas podés pedir un tema y nosotros lo vamos a estar tratando. Hoy vamos a hablar de un dicho que es muy popular y muy antiguo, ese que dice más vale estar solo que mal acompañado. Y muchas veces esto es cierto porque hay personas que a veces nos interrumpen, nos traen consecuencias negativas, opiniones negativas, y nos están perturbando continuamente. Pero esto no nos pasa a nosotros solos. Hoy vamos a leer un libro que tiene muchísimos años antes de Jesucristo y ya pasaba esto, el libro del profeta Daniel, que es un libro maravilloso para leerlo, estudiarlo y poder contemplar lo que Dios hace en la vida de una persona cuando se entrega verdaderamente a Él, ¿no es cierto? Daniel capítulo 10, versículos 7 al 8, dice así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y termina diciendo en la primera parte del versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Más vale estar solo que mal acompañado. Vamos a ver por qué te digo esto, ¿no es cierto? En el principio de este texto Daniel dice, y solo yo vi aquella gran visión. Pero dice el texto que había otras personas con él en ese lugar. No dice la cantidad, pero había otras personas. Y dice que las otras personas no vieron lo que estaba viendo Daniel. ¿Por qué a veces pasa esto de que en un grupo alguien ve cosas de parte de Dios y los que están a su alrededor no lo ven? Porque para ver las cosas que Dios tiene para nosotros, el propósito eterno que Dios marca para nuestras vidas, se necesita tener una relación y una muy íntima comunión con Él. Si nosotros estamos en otras cosas, nuestros pensamientos están por otros lugares, no vamos a poder ver el propósito de Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos conocer de forma clara cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de los que está asentado aquí en este planeta. Mucha gente dice que Dios no tiene propósitos para él y es una mentira, porque Dios tiene propósitos para todos. Nos deprimimos muchas veces cuando nos sentimos solos, ¿no es cierto? Nos dejan solos o quizás estamos acompañados y estamos en soledad, que es la peor soledad que puede haber, pero nosotros vemos que Daniel no se deprimió, pero por ejemplo Elías, cuando todos los abandonaron, lo dejaron de lado y se fueron con otros dioses por ahí, qué sé yo, dice que Elías fue y se escondió en una cueva. Está en Primera de Reyes esto. O sea, sintió depresión Elías. Pero aquí vemos que Daniel estaba fuerte espiritualmente y no se deprimió por eso. Debemos estar muy concentrados en las cosas de Dios para entender la visión que Dios tiene para nosotros. Y con esto de Daniel no solo pasa ahí. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, en el libro de Josué, cuando ya estaban por llegar a la tierra prometida, debían ir unos cuantas personas, que eran 12 en total, a ver esa tierra. Iban a ser 12 emisarios que iban a ver la famosa tierra de Canaán que Dios había prometido. De esos 12 vienen 10 y dicen que no era conveniente esa tierra, que no era bueno estar en ese lugar porque había gigantes, había que pelear, había que entrar en guerra, había que conquistar, entonces no era conveniente. Tuvieron miedo como esos amigos de Daniel.
Pero dice que entre esos 12 había dos muchachitos, uno se llamaba Josué, el otro se llamaba Caleb, y dijeron algo totalmente distinto. Ellos dijeron, sí, hay gigantes, hay que pelear, hay que conquistar, pero es la tierra que Dios nos ha dado y de la mano de Dios conquistaremos ese lugar. Fíjate la diferencia entre los 2 y los 10. Es lo mismo que pasó con los que estaban con Daniel. Hay veces que nosotros tenemos que estar muy, pero muy conectados con Dios para saber cuál es la visión y el propósito que Dios nos está marcando en este tiempo para nuestra vida. También el libro de Daniel decía, y no la vieron los otros hombres que estaban conmigo. Qué increíble que Dios hable y la gente no escuche. No podemos ver la visión, naturalmente, cuando no tenemos interés en las cosas de Dios. Si yo no tengo interés en las cosas de Dios, va a ser imposible que yo preste atención con mis oídos espirituales, porque eso es lo que hay que tener para ver cuando Dios nos habla. Nos distraen cosas de este mundo que no tienen nada que ver con Dios. Nos empezamos a conectar con lo que dicen las noticias, con lo que dicen los políticos, con lo que dicen los periodistas. Nos empezamos a conectar con cosas que son totalmente nocivas y negativas en este mundo y no entendemos la visión de Dios. Fíjate en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová y a su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Se distraen con cosas de este mundo. ¿Te das cuenta? Hoy en este mundo vamos a escuchar cosas negativas. Nos van a dar diagnósticos negativos, diagnósticos médicos, diagnósticos de los políticos. Pueden ser negativos, pero nosotros no nos movemos con diagnósticos. Como hijas e hijos de Dios, nosotros nos movemos con promesas, que es totalmente distinta. Y cuando nosotros nos distraemos con cosas de este mundo y nos desviamos del propósito de Dios, trae consecuencias. Trae consecuencias. No quedamos bien, no estamos bien y menos que menos estamos bien delante de los ojos de Dios. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo 6. Cuando el pueblo de Dios se distrae con cosas de este mundo, fíjate lo que pasa. ¿Qué dice Dios? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ya no somos ese rebaño que está bajo la protección de Dios, sino que somos ovejas perdidas. El libro de Daniel que estamos leyendo también dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ahora, ellos no vieron una figura fantástica, no vieron algún animal majestuoso que los venía a atacar, no vieron algo raro. Se asustaron al escuchar la palabra de Dios. Es una cosa que no se puede comprender. Pero a veces cuando no estamos conectados con Dios, nos asustamos cuando Dios nos habla. En vez de regocijarse, como se regocijó Daniel en la presencia de Dios, tiene miedo. Y hay gente que a veces no va a la iglesia porque tiene miedo que Dios le hable, que Dios le esté pidiendo cosas, que Dios le esté pidiendo cambios en su vida. ¿No es cierto? Nos escondemos en las excusas. Y mire, pastor, yo no pude ir a la iglesia porque, sabe, me levanté con un dolor de muela y sabe que me levanté la cintura, no me podía enderezar y mi suegra le pasó tal cosa y al perro le pasó otra cosa. Nos escondemos atrás de las excusas para no congregarnos, para no escuchar la voz de Dios, para no entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora armamos nuestras propias fábulas. Hoy le voy a decir al pastor tal y tal historia. ¿Por qué no pude ir a la iglesia? ¿Por qué en este tiempo no estoy yendo a la iglesia?
Y sabes una cosa, esas fábulas todas lo podemos creer. A mí me viene alguien y me dice, no pude congregarme porque se me inundó la casa, pastor. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a orar porque se me inundó la casa. Yo me voy a creer esa historia. Pero Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. ¿Qué hacemos con eso? Porque dice la Biblia que Dios es omnipotente. Y la cualidad de ser omnipotente es tener todo el poder, controlar todas las cosas. Pero también la Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Y cuál es la cualidad de ser omnipresente? De estar delante de todas partes. Dios se creerá que se inundó la casa. Dios se creerá que me levanté con dolor de cintura. Isaías capítulo 33. Versículo 3 dice, al estruendo de tu voz huyeron los pueblos. Cuando te levantas, se dispersan las naciones. Es increíble que Dios hable y el pueblo se fugue, el pueblo corra de miedo, corra de temor. El libro de Daniel también dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Hay veces que debemos estar solos para contemplar la grandeza de Dios, porque si yo estoy en oración con Dios, yo estoy pidiéndole algo a Dios, algo importante que estoy necesitando para mi vida, estoy concentrado, estoy orando, estoy clamando a Dios, y viene alguien y me empieza a interrumpir, me empieza a decir, te falta mucho, Rubén, vas a terminar de orar, tenemos que ir a tal lado. Mira, no te olvides, Rubén, que te falta esto, Rubén, tenés que hacer tal cosa. Me empieza a perturbar. Entonces, más vale estar solo que mal acompañado. Porque si yo estoy clamando a Dios para que Dios haga un milagro en mi vida, no necesito a nadie a mi alrededor que me esté perturbando. Porque el diablo va a poner estorbo en esa oración, va a poner estorbo para que ese milagro no se realice. Me van a venir personas con un montón de problemas, un montón de inconvenientes para que yo me perturbe. Entonces más vale estar solo que mal acompañado. Para que yo sea bendecido, tengo muchas veces que estar solo en la presencia de Dios. Fíjate que Dios, cuando le da la promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y estaba ante una situación que Abraham era de casi 100 años, su esposa de 90 y encima era estéril, había que estar muy concentrado para ver esa visión. Pero dice la Biblia que Abraham estaba solo cuando Dios le dio esa promesa, no había nadie que lo estaba interrumpiendo. También dice la Biblia que Moisés estaba solo apacentando las ovejas de su suegro, cuando Dios le habla a través de la zarza para que vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto, que estaba siendo esclavo. David, cuando es llamado por Dios para ir a combatir contra Goliat, ese filisteo que tenía atemorizado a todo el pueblo, David estaba solo apacentando sus ovejas. Jonás, cuando lo traga el pez porque él no hace caso a Dios donde tendría que haber ido, también dice que él estaba solo cuando el pez lo tragó. Y por último, Jesús estaba solo cuando Dios le confirma su muerte en el monte Getsemaní, cuando él fue con un par de discípulos y les dijo, quédense acá, oren por mí que yo voy y vengo. Cuando vino estaban dormidos, se quedó solo. Entonces muchas veces más vale estar solo que mal acompañado. Como conclusión, el Señor nos deja solo muchas veces para mostrarnos sus planes, para mostrarnos sus estrategias y su eterno propósito para nuestras vidas. No te desilusiones, no te deprimas cuando te dejan solo o cuando estás acompañado y te sentís solo. Como dijimos antes, la peor soledad, porque Dios está hablando a tu vida. Y cuando Dios habla, no importa quién esté a tu lado, porque Él quiere
mostrar su propósito en tu vida. Que Dios te bendiga muy ricamente.